Bueno, ahora tenemos a cuatro creativos que durante 25 minutos van a charlar de lo que para ellos es exterior desde un punto de vista de reto, desde un punto de vista creativo y de cómo ellos aplican exterior dentro de su estrategia creativa en general. Y para ello tenemos, por un lado, a Íñigo Aguilar, cofundador de Nomad Project, Miriam Martínez, que es la directora creativa ejecutiva de Watson. Tenemos también a Miguel Madariaga, que es el director creativo ejecutivo de Macan, y Guillermo Garrido, también de Nomad, que entre los dos van a hacer una especie de sándwich ahí, entonces, para hablar de creatividad. Y yo ya dejo a los creativos que nos cuenten. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, muchas gracias a Elia y a todo el equipo por invitarnos un día más y poder estar aquí esta mañana con vosotros. Bueno, como nos ha comentado Elia, sí es verdad, ha sido un poco benévola con nosotros, llamándonos creativos. Obviamente, Íñigo y yo no somos creativos, venimos también del mundo de medios, pero bueno, sí nos gusta un poco esa importancia de la publicidad en el medio, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana queríamos compartir con Miriam y con Miguel para comentar un poco el día, ¿no? Queremos que sea realmente una charla de hablar un poco de nuestra experiencia. Hemos pedido cerveza, pero la hemos pedido tarde, entonces, bueno, vamos a pedir de agua. Queremos realmente hablar de nuestra experiencia y hablar un poco de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Nosotros estamos aquí, bueno, diferentes puntos de vista creativos en el día a día. Nosotros más enfocados a la producción, ellos dos como auténticos directores creativos en empresas y recorridos independientes, en agencia independiente, multinacional. Lo que queremos ver es qué ocurre en el medio exterior con la creatividad y qué ocurre realmente en un proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, igual, mira, empezamos por ti. Venga, dentro de tu punto de vista creativo, lo que es tu recorrido, ¿qué analizas o qué has visto dentro de la parte exterior hacia dónde va la creatividad? Y bueno, vaya por delante, como hemos hablado nosotros como en nuestro debate de amigos, más que gurús de la publicidad exterior. Es verdad que compartimos algo que es interesante, ¿no? Venimos de un momento en el que antes, ¿no? O sea, digamos que la publicidad exterior era puro impacto, ¿no? O sea, era como, bueno, pues un mensajazo, nos llegaba a todos, ¿no? Y de pronto se ha convertido en algo que es como más interactivo, ¿no? O sea, la publicidad exterior ha dejado de ser un gran impacto, digamos, un mensaje, un titular, y se ha convertido en una experiencia, ¿no? Una experiencia y, por supuesto, que vive del algoritmo ya, ¿no? Con lo cual, en eso ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los puntos de la evolución. Y luego también ha dejado de ser solamente un mensaje comercial para convertirse en cultura, ¿no? Que yo creo que eso es cierto, ¿no? O sea, de pronto hay como un punto cultural, ¿no? También en lo que se hace en publicidad exterior, ¿no? Sí, no, totalmente. Dentro de un punto de vista, evidentemente tú tienes también un punto de vista de, sobre todo, a la parte creativa de la parte independiente, una agencia, de un punto de vista más multinacional también ves algo que lo limita, que lo amplía. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Yo creo que, ¿se me oye bien? Sí. Que desde el punto de vista, sobre todo desde el medio exterior, me da la sensación de que no cambia tanto. O sea, luego sí hay otros procesos, quizá hablamos luego, donde trabajar en una multinacional sí tiene otras implicaciones, sobre todo porque trabajas para marcas y proyectos globales y eso implica atender a más sensibilidades, a más criterios, manejar otro tipo de presupuestos. Pero cuando trabajamos en exterior, y además yo creo que desde el área creativa, pensamos sobre todo en la idea, esa es como nuestra religión, ¿no? Es lo que perseguimos. Evidentemente tienes que ver dónde se va a difundir o qué canales te pueden ayudar, pero no veo muchas diferencias. Yo he trabajado en agencia independiente también muchos años y ahí no veo distinción. Eso es importante, una cosa que nosotros vemos bastante, que lo que acabas de decir, que se piensa mucho en la idea y yo creo que es importante empezar a hablar de esto que ocurre. Nosotros nos gusta mucho decir una cosa cuando empezamos a trabajar y lo decimos siempre y es: se piensa mucho en la idea y muchas veces hay un gap importante entre la parte de planificación y la idea, ¿no? Creativa. Y las multinacionales o las empresas grandes están yendo a que se aglutine la parte de medios con la parte creativa. Pero, y vuelvo a decirlo, lo hemos dicho muchas veces, ¿cuántas veces empieza la campaña un lunes y te llega la creatividad el martes? Y entonces estás tú como planificador un mes entero planificando y cuando tiene que empezar la campaña has visto la creatividad, ¿no? Y ese gap realmente existe. Entonces, ¿os encontráis con eso en el día a día también vosotros a la hora de hacer la creatividad? ¿Tenéis toda la información desde el principio cuando podéis trabajar? No solo el concepto bueno, a veces la pedimos porque efectivamente, ¿no? Te llega el briefing, ¿no? Te pones a trabajar la creatividad, ¿no? Y dices, bueno, pero si esto va a ser planificado para exterior, ¿no? Pues un poco me gusta tener como la visión general. Otras veces trabajamos desde cero, desde esta idea tiene que estar en exterior. O sea, a veces no sabes, ¿no? ¿Qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina.
Lo que sí creo es que no sirve de nada creatividad sin planificación y planificación sin creatividad, ¿no? O sea, una creatividad que no está bien planificada es, bueno, pues es arte que no se va a ver, ¿no? Es algo que no se va a ver. Y lo mismo, ¿no? O sea, una gran planificación sin una buena idea creativa es ruido, que llega a mucha gente pero que no tiene nada que contar, ¿no? Con lo cual creo que son las dos grandes patas que tienen que hacer match para que todo funcione, ¿no? Pero es verdad que es muy importante en el proceso creativo, ¿no? Tener un poco esa visión, ¿no? Que muchas veces no la tenemos y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Te llega de pronto la creatividad, vosotros que sois como ese eslabón intermedio, ¿no? Entre las agencias, ¿no? y el exclusivista, ¿no? Y lo ideal sería trabajar más en conjunto las tres partes, ¿no? Siempre, ¿no? Y a veces pasa y a veces no. A ver, estaría maravilloso que sucediese siempre, ¿no? De hecho, un poco los ejemplos que nos ha puesto antes Alfonso, creemos que realmente pasa que una campaña es diferencial, llega, la recuerdas, impacta, es retadora, cuando realmente desde el inicio sí hay esa planificación de medios con un concepto creativo desde el inicio, ¿no? Porque consigues sacarle a cada una de los impactos que das el mensaje óptimo, porque hay una creatividad adaptada si vas en el metro, si vas fuera. O sea, esa importancia de adaptar la creatividad al medio, que no siempre sucede, es crítica, y además en un medio como el exterior, ¿no? Que es un medio que es muy directo, tiene que ser retador, que la gente realmente estás por la calle, estás sobreimpactado con un montón de cosas, ¿no? Que consigas realmente recordar tu marca y que te quedes con algo diferente, ¿no? Entonces, tú también te encuentras un poco en tu día a día con que, por un lado, va la creatividad, conoces un poco la planificación de medios antes. Me lo encuentro más de lo que me gustaría y creo que todos somos responsables. O sea, que al final, bueno, la propia prisa, ¿no? Muchas veces nos lleva a eso. Tenemos campañas que son prácticamente de un día para otro. Eso ha cambiado mucho a lo largo de los años. El mundo va más deprisa en general y entonces a veces no sabes muy bien cuál va a ser el escenario óptimo para que se vea y se sienta tu campaña, ¿no? Luego creo que los creativos, y aquí también en tono un poco de mea culpa, igual deberíamos conocer un poco más los medios, porque creo que sabemos algunas cosas, llevamos muchos años en la profesión, pero igual sabes que se va a ver algo en un metro y creo que las agencias de medios tienen un conocimiento profundo sobre cómo se consume eso, cuántos segundos de atención, aunque sea como promedio, se dedican, o si la gente presta más atención a un titular más grande o menos. Y creo que ahí nosotros tenemos que también alejarnos un poco de nuestra verdad, que a veces tiene que ver mucho con el diseño y tal, y está muy bien, es maravilloso y nos hace ser más eficaces, pero también entender dónde se va a desarrollar esa creatividad y adaptarla, ¿no? Para que se optimice, que creo que es la manera de ser más eficaces, que es de lo que se trata. Porque la parte de adaptarlo, cuando vosotros estáis trabajando en un proceso creativo, o sea, luego realmente tenéis un planteamiento de campaña, veis toda la planificación, hacéis toda la idea, todo el concepto, y luego la bajada a la parte del medio en concreto exterior, luego la veis cómo se ejecuta, realmente qué obras de arte se hacen o qué cagadas se hacen, porque también pasa, o sea, realmente eso ocurre. Lo veíamos antes igual, ¿no? Que te estás dejando una revolución en cambiar soportes digitales en exterior para que luego se ponga un JPG o un banner, ¿no? Que lo decía Alfonso, y eso ocurre en la realidad. Entonces, es una pena que muchas veces hay auténticas obras de arte a nivel creativo que luego no convierten igual en la parte del medio, ¿no? O sea, vosotros eso entiendo que os fastidia cuando lo veis así. Sí. No, de hecho, yo creo que las grandes ideas de exterior que trascienden, que ganan premios y que todos tenemos como ahora mismo, ¿no? En la cabeza, ¿no? Fueron pensadas de inicio para exterior. O sea, tengo esa sensación, tengo la sensación de que esas grandes ideas, ¿no? que llegan lejos son las que cuando estábamos sentados los creativos trabajando en ellas ya sabíamos que era una idea que tenía una narrativa y que tenía un desarrollo 100% en exterior. Muchas veces nos pasa, ¿no? que cuando se trata de una adaptación, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tenemos como una pérdida del conocimiento del plan de medios, ¿no? Del formato, de las posibilidades, del geofencing y de todas esas cosas que nos cuentan, ¿no? Y que realmente son súper importantes y nos relajamos, ¿no? Entonces creemos que el gran potencial creativo está en ya partir de inicio en que la idea sea pensada para, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que es un tema importante y acaba siendo pues un JPG, acaba siendo pues eso, un frame de la propuesta de vídeo y es un fallo, ¿no? JPG muy bonitos también, porque hay obras de arte, pero que es... Claro, estáis vosotros. No, pero es importante que también es algo que parece que ha sido recurrente en el tiempo, ¿no? O sea, porque realmente cuando se pasaba de tele y nació el medio digital, en digital se ponía el spot que se ponía en la tele. Claro. O sea, hacías un 16:9 de 30 segundos perfectamente, con sonido, con música muy guay, lo llevabas a digital y no cabía, no tenía sentido, era
a lo mejor contratabas 10, 15 segundos, perdón, y no conseguías ese impacto tan cualitativo, porque era readaptar una creatividad. Ahora con la evolución del medio exterior está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Está pasando de la creatividad que hacemos del banner, la están sacando a exterior, ¿no? Entonces, es importante que esa conjunción del medio de creatividad se dé de que entiendas muy bien que el medio exterior es otro medio diferente, con otro mensaje diferente, que el contexto o el mensaje de campaña tiene que ser igual, pero el impacto que tú generas en el usuario tiene que ser totalmente otro, ¿no? Entonces, de hecho, hay una cosa que yo no me acuerdo si fue David Ogilvy el que lo dijo, ¿no? Que decía que el medio exterior era el más democrático de todos los medios publicitarios, ¿no? Porque al final es un medio que está ahí para que lo vea todo el mundo, está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una cosa que es maravilloso y espectacular. De hecho, reivindico la publicidad exterior frente a la publicidad, pues un poco del banner del día a día que tenemos en los planes de medios de display y social, ya que vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, creo que ese potencial que tiene la publicidad exterior de ser el gran medio democrático, ¿no? De estar al alcance de toda la gente que pasa por una calle, hay que explotarlo, ¿no? Entonces hay que explotarlo como tal, o sea, no adaptando, sino pensando en que hay toda una experiencia alrededor del lugar, ¿no? O sea, es tiempo, es mensajes, miradas, hay mucho potencial ahí, ¿no? A mí me pasa que siento que estamos un poco a caballo entre dos mundos, ¿no? La publicidad, o sea, el modelo antiguo no ha muerto, o sea, la televisión sigue ahí, aunque ahora digital se está colando. Y en exterior pasa lo mismo, tenemos muchísimas más posibilidades que nunca, eso es increíble, no paramos de ver campañas que la mecha está en exterior y la bomba, el cartucho de dinamita está en social, ¿no? Eso está sucediendo y me parece tremendo. O las propias pantallas de exterior, es una pantalla, te permite tener un mensaje audiovisual que, joder, es menos restrictivo, lo cual es genial. Pero a la vez lo que decíais, el poder de un buen titular puesto en exterior, con esa parte tangible, ¿no? Que lo digital no tiene, es la leche. Entonces, creo que estamos obligados a explorar esas posibilidades, a maximizarlas, porque es mucho lo que nos puede ofrecer, pero no denostar el pasado que tan grande ha hecho el medio exterior. O sea, British Airways hace nada, acaba de hacer grandes premios en Cannes, y no había mucha innovación. Lo que había es un concepto, una dirección de arte, un diseño. Entonces, creo que hay que seguir usando eso, pero a la vez explorando todo lo que hay y todo lo que queda por venir, que debe ser mucho. Bastante. El medio exterior es romántico, ¿no? Es como, o sea, realmente la gente lo ve, viraliza también, creo que es una parte importante. Aquí hay un tema también a nivel de creatividad que queríamos comentar y es un poco ese efecto viralización, ¿no? De realmente, ¿cuándo es buena una creatividad? O sea, ¿cuándo es buena una creatividad? Cuando se ve realmente, cuando llega al consumidor, cuando gana un premio. Hay muchas creatividades que no han ganado premios o muchas que han ganado premios, son todas muy buenas. Hablamos antes de la contextualización, ¿no? Igual hay una creatividad concretamente en una ciudad que tiene que ser diferente a otra, solo por la contextualización. O sea, ¿cuándo creéis que es buena una creatividad? Aparte de cuando la habéis hecho vosotros, evidentemente. Pero una creatividad como tal que veáis, ¿cuándo es buena una creatividad? A ver, depende, aquí hablamos también de objetivos, ¿no? O sea, quiero decir, depende de lo que estés buscando con esa creatividad, ¿no? A ver, obviamente una cosa importante que tiene que tener la publicidad exterior o la creatividad para exterior es impactar, y si no impactas, pues si no hay idea, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? O sea, esta campaña British Airways, por ejemplo, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Desde la máxima simplicidad conseguir, ¿no? Que haya una interacción, ¿no? con el entorno. Yo creo que una idea de exterior tiene que estar pensada desde la ubicación, desde el lugar, desde el storytelling que se crea alrededor de la mirada del target cuando pasa por esa publicidad exterior. Puede ser estática, puede ser dinámica, puede ser interactiva, puede ser un fake out of home, pueden ser millones de cosas, Fiji y tal, pero lo importante es que esté pensada para que la mirada del que pasa se sienta atrapada y sienta que le están contando algo. Por eso creo mucho en esta cosa, un poco este debate que está ahora ahí en el tema del exterior, que es como la hiperlocalización, ¿no? O sea, deberíamos trabajar más que la adaptación, ¿no? De campaña internacional a local o de local a nacional, ¿no? En el barrio, ¿no? O sea, de pronto esa cosa, ¿no? De este es el barrio donde pasa esto, ¿no? Y a lo mejor ahí tienes que trabajar la creatividad de una manera completamente diferente, ¿no? Sí, porque ahí quizá las marcas no son tan genéricas, ¿no? Y de repente conectan con cosas concretas de la audiencia, en vez de café para todos, hay algo más. Yo creo que hay muchos parámetros para medir el éxito de una campaña. A mí creo que el que más feliz me hace es cuando se hace popular. O sea, cuando eso entra en cultura de alguna manera
Y mira que la publicidad es, no sé, lo más efímero que hay en el mundo, pero todos recordamos eslogans o campañas de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y eso es que tiene un valor muy importante para la marca y luego para nosotros individualmente. Incluso aunque entre en cultura por poco tiempo, que es lo que cada vez pasa más, porque todo es muy rápido, como decíamos antes, a mí me parece que eso ya es exitoso. O sea, que una campaña de repente se hable de ella, aunque se hable poco, y consiga un rédito asociado a lo que la marca quiere conseguir, me parece que ya ahí lo hemos hecho bien. Sí, de hecho hay una campaña que conoceréis, que es esta campaña de hace poco de Nueva York, de la Maratón de Nueva York, ¿no? Bueno, pues que llenó Nueva York, digamos, de billboards por toda la ciudad, ¿no? Con mensajes. Era puro copy, pero estaba pensada para que la gente se sintiera motivada y estuviera interactuando, ¿no? con la situación, con el momento, ¿no? Estaba absolutamente geolocalizado, ¿no? Y eso llegó muy lejos, ¿no? En esa comunicación personal que creo que en el mundo que vivimos realmente es crítico, ¿no? El empezar a hablar no obviamente a cada persona de manera individual, aunque estaría maravilloso, pero sí se ha quitado un poco primero esa comunicación unidireccional por parte de las marcas, se han convertido en una conversación y sobre todo una conversación adaptada a la persona a la que impacta, ¿no? Entonces la importancia de eso, que volviendo con algo que habíais dicho también, esa adaptación que es compleja, te viene una creatividad internacional, la tienes que adaptar a nivel local y encima tengo que personalizarla en función de si estoy en un sitio o estoy en otro, ¿no? ¿Cómo lidiáis con eso en el día a día? Porque creo que, si os comentáis en un fregado tampoco ni en un jardín, pero ¿cómo lidiáis con eso en el día a día, que es complejo? Con la adaptación de sí, o sea, ¿cómo consigues lanzar un mensaje adaptado cuando realmente te viene un mensaje que tiene que ser genérico, ¿no? Porque de internacional te bloquean y dicen, mira, tiene que ser esto sí o sí. Pues es complicado. Yo creo que hay grandes ideas globales que funcionan en todo el mundo y son increíbles, pero creo que hay muchas marcas que han conseguido tener éxito y relevancia precisamente por saber cogerle el pulso a lo local. O sea, de las que yo he tenido más cerca, creo que IKEA ha sido una de ellas, ¿no? Con Redecora, La República, siendo una marca sueca, haciendo muebles raros para el gusto español, aunque es verdad que también pilló un momento de transición. Creo que conectaron muy bien, y conectaron muy bien por pillarle el pulso a lo que aquí sucedía. Cuando se habla de artículos de la República Independiente era, oye, aquí se puede tomar paella los domingos, los invitados son bienvenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es BMW. BMW no tenía nada que ver lo que hacía en Alemania con lo que se hizo aquí, con el Te Gusta Conducir, que se encontró como un posicionamiento nuevo que conectaba muy bien con la sociedad española y con lo que quizá esperaba de una marca de coches. Entonces, claro, eso es puramente local. Yo quizás estoy más cómodo ahí, pero también desde estos ejemplos el mundo ha cambiado, es más global y creo que tenemos que tener la visión y la capacidad para adaptar de global, ¿no? Encontrar las agencias responsables ideas que tengan un ADN que pueda exportarse y luego las agencias locales extraer ese ADN, cuál es la parte más local y sin contravenir o sin traicionar ese espíritu, poder enganchar y dar la mano a cada país o a cada... Y sobre todo atreverse, ¿no? Porque yo creo que el medio exterior también, la parte de publicidad exterior, es un medio para atreverse a hacer cosas, a comunicar de manera diferente, a ser un poco más retador, a ser un poco más innovador, ¿no? Entonces, bueno, es un reto complejo de cómo adaptar esa parte local y permitiendo o haciendo que el cliente realmente se atreva, porque hay muchas veces que hay que atreverse y no sabe si va a salir muy bien o va a salir de aquella manera. Sí, hay que atreverse, 100%. Queríamos pasar a un bloque ahora un poco casi del final. Bueno, dentro de toda la parte de creatividad, hemos hablado un poco de la parte exterior, retos que vemos en el día a día y sobre todo que somos 4 personas que trabajan en la creatividad de puntos de vista muy diferentes. Aquí hay una parte subjetiva que creo que está guay que hablemos y es, o sea, realmente qué es un creativo, ¿no? Porque, o sea, cada uno en vuestras áreas, a nosotros nos dicen que tenemos que hacer creatividad y nos sentimos impostores creativos porque somos productora creativa, pero nos piden creatividad todo el día. Entonces, ¿qué hay dentro de la cabeza de un creativo? O sea, ¿cómo es un proceso creativo? Porque está el típico esbozo, ¿no? Tenemos un cuarto de marihuana en la oficina, está fumando y estás pensando ideas y realmente no es así. O sea, hay un proceso... Sí. Bueno, sí, a veces. Hay un proceso realmente de trabajo establecido, hay mucha cultura, cada uno en vuestra materia. Lo nuestro es muy táctico, lo vuestro es mucho más estratégico. O sea, vosotros, ¿cuál es el proceso creativo en vuestro día a día a la hora de plantear un proyecto? Vaya pregunta, ¿eh? Para empezar, a ver, Es muy subjetivo, ¿eh? no te llamamos creativo, es el nombre de profesión más ostentoso de que Totalmente. es un adjetivo. Es un adjetivo que Es maravilloso, ¿eh? Porque es...
Pero- No, a ver, yo creo que hay una cosa y es, o sea, no pretendo entrar en el intrusismo del artista, por supuesto. Somos creativos que trabajamos para marcas y trabajamos construyendo marcas y buscando soluciones a problemas que tienen las marcas. O sea, quiero decirte que ahí la creatividad forma parte de lo mejor o peor que sea la solución que encuentras, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y usando todos los códigos y usando todo lo que tienes delante, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hacemos no es tanto pensar en vamos a sacar una pieza, ¿no? O sea, como en resolver un problema. Y resolver un problema es un reto muy interesante, muy bonito. Yo no tengo un lienzo en blanco como un artista que quiere contar un mensaje al mundo y quiere de pronto pues aparecer en un museo. Lo que quiero es resolver un problema de marca, construir una marca, llegar a las personas concretamente, entender su lenguaje, transmitir lo que creo que va a conectar con ellos. Entonces, como creativo, el proceso empieza por ahí, por detectar de alguna manera. Creo que hay una parte que tiene que ver con nuestra formación y con nuestra inquietud y con lo que nos hace creativos, ¿no? Que es que llevamos una cultura dentro y llevamos una inquietud general, ¿no? Por estar siempre con los ojos muy abiertos. Pero a la hora de resolver lo que tienes que hacer es un problema, una solución e intentar hacerlo lo más bonito que puedas hacerlo. Siempre es así y si es en exterior, pues mejor. Buena respuesta. Para cerrar ya, ahora os toca mojaros un poco. Vamos a quitar las empresas en las que representáis estáis. Está hablando Miguel y Miriam. ¿Qué cambiaríais en vuestro día a día que de verdad sea un dolor interesante que digas tú, ya? Esta pregunta no nos la habías avisado, ¿eh? Esta pregunta no nos la habías avisado. Por eso lo de ahora os tenéis que mojar, porque como la pienses no te mojas. Entonces... Pero yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que es difícil de cambiar porque va contra el negocio y el negocio está como está. Pero yo cambiaría la prisa. O sea, a mí me encantaría dedicarle más tiempo a cada proyecto. Lo suscribo. Te aplaudo hasta yo. Maravilloso. Ojalá podamos, pero... Es que estoy 100% de acuerdo con él. O sea, cambiaríamos, por supuesto, las prisas en las que hemos entrado, que de hecho pinta que vamos a peor, ahí lo dejo, porque esto es así. Hay cosas que están pasando que no voy a entrar al discurso porque seguramente en estas sesiones se habla mucho de ellos, que es la inteligencia artificial, y todo eso al final es un nuevo cambio tecnológico que nos va a suponer cambiar y empeorar a nivel tiempos. Tenemos que adaptarnos a ello y tal. Yo cambiaría, por supuesto, eso. Y también cambiaría de alguna manera esa sensación que tengo también de que, concretamente hablando de exterior, no tanto de la creatividad en general, pero ese miedo, ¿no?, a asustar a alguien con lo que vas a contar, ¿no? O sea, a ver, voy a poner el ejemplo de la famosa lona. Tengo una lona. No me pongas la foto de tu coche, haz algo muy potente y arriésgate, ¿no? Entonces, cambiaría un poco eso, cambiaría el miedo a provocar y cambiaría los tiempos, 100%. Sí, yo creo que la parte de arriesgar es algo que va muy ligado a la innovación, en cualquier término, no innovación técnica, tecnológica, sino innovación creativa, aparte de arriesgarte a hacer cosas nuevas. Y es verdad que hay que arriesgarse y evidentemente el riesgo conlleva, bueno, beneficios o problemas, pero si no lo pruebas no lo vas a poder avanzar. Evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Vamos. Sí, pero lo vamos, conseguir... Es un tema complicado, el tema de los tiempos. Y además que es un poco esa vorágine, ¿no? Encima con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que lo que te hacen también es ser más eficiente en el proceso de producción e incluso en el proceso creativo también, ¿no? Porque recurres a ellas para inspiración, para la parte de mood, para un montón de facilidades y de commodities. Eso te permite, a ver, sacar muchísima calidad. No te digo que antes, pero sí agiliza, ¿no? Y ese es un arma de doble filo porque esa agilidad te permite o te obliga a correr el doble de lo que corríamos antes, ¿no? Entonces, creatividades que se están sacando como churros. Entonces, hay que y no evitar solamente un poco a la hora de pensar lo que decía Miguel, ¿no? 100%, que no hay como tiempo en general, ¿no? Es que también cuando hay que producir, como, por ejemplo, como gente como vosotros, ¿no?, que tenéis mucho que aportar a nivel tecnológico, requiere de un trabajar en conjunto con las productoras que hacéis cosas que además tienen mucho de creatividad y mucho que aportarnos a las ideas que nosotros tenemos. Y eso es tiempo. O sea, al final eso también requiere de, bueno, pues de ese tiempo, ¿no? Y siempre es, no, el plan de medios dice que hay que salir en tal día. Movámoslo una semana, por favor, ¿no? Y es como, parece como que es imposible, ¿no? Sí, realmente la fecha la pone el plan de medios, ¿no? Sale esto y todos corremos Trabajamos para esa fecha, sí. la delivery. Sí, es un poco eso, ¿no? También romper falsos mitos, por ejemplo, de que pequeños bozos de la inteligencia artificial, la gente también se cree que pones un prompt, le das a un botón y tienes una creatividad, y es que nada más lejos de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ese mito, si se junta con la parte del proceso creativo, con las prisas y con que tenemos que llegar todos corriendo y desfondados a una fecha que nos han puesto, Haces un Frankenstein. es complejo.
Bueno, pues yo creo que para terminar, que vamos ahí bien de tiempo, ¿nos os gustaría decir algo de cara al público como learning, aparte de lo que hemos dicho, aparte de que nos den más tiempo? A ver, esto es que tiene que ver un poco con el romanticismo que decías tú antes. Es que somos gente de una generación, no lo podemos negar. Y, es que más exterior y menos digital, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, es un poco eso, ¿no? O sea, no menos digital, porque al final el exterior efectivamente está el digital dentro del exterior, pero sí que hay un punto en el que estamos tan acostumbrados a tener que convertir todas nuestras ideas en un plan de social y no en una gran lona o en un plan de medios que para mí eso es importante, ¿no? Que eso forme parte todavía más, ¿no? de las campañas. Venía pensando en que hay como un paralelismo entre el medio exterior y la música, ¿no? El medio exterior y lo físico, que de alguna manera tiene un valor. O sea, la música ahora tienes todos los catálogos en Spotify o en donde sea y puedes abarcarlo todo y la gente sigue comprando vinilos. De hecho, Exacto. se compran más vinilos ahora. Entonces, Un buen ejemplo. aunque es distinto lo que perseguimos y tal, lo físico tiene un valor, es casi edición limitada, ¿no? Y creo que la gente y de hecho está subiendo la compra de libros de culto, ¿no? Que la gente está empezando otra vez, dejó un poco los libros digitales y está volviendo, ¿no? A la compra del libro físico, o sea que hay un punto de necesidad, ¿no? De contacto, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos aprovechar, o sea, no significa eso que tengamos que denostar el medio digital, porque también tiene muchas posibilidades, pero joder, parece que solo vamos hacia ahí. Claro. Y esto es una de las posibilidades, pero coño, aprovechemos las otras que tenemos que siguen siendo la bomba y de hecho cada vez crecen más. También me acuerdo de la radio a veces, ¿no? Que con el apagón hemos visto que de repente es como, joder, a veces se nos olvida y es la bomba, ¿no? Pues con el exterior pasa un poco lo mismo, o sea, agarrémoslo fuerte, que yo creo que nos puede ofrecer mucho, o sea, vamos a aprovecharlo. Pues Totalmente. ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias de verdad por esta mañana y ya dejar el topic de más creatividad, la importancia de darle y que lo igualemos, por ejemplo, a la importancia que se le da al medio, que es toda la del mundo, pero que también la creatividad, por lo menos un 50-50 tendría que estar. Más creatividad y menos prisa, ¿no? Haciendo un titular malo. Exacto. Sí. Hacemos camisetas, luego la vendemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.